Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Siento una inmensa alegría al tenerlos aquí conmigo, listos para una nueva charla. Espero que su día esté rebosante de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como les adelanté, vamos a abordar un tema un tanto diferente. Algo que seguramente les suena, algo que me ha marcado profundamente y que, sinceramente, nunca olvidaré. Un incidente que, aunque doloroso en su momento, me impartió lecciones valiosas sobre la fama, la responsabilidad y, sobre todo, la importancia vital de mantener la calma bajo presión. Sé que muchos de ustedes me han acompañado desde mis inicios en Turquía, siguiendo mi ascenso a la fama internacional y estando al tanto de mis proyectos más recientes. A lo largo de este camino he compartido con ustedes no solo los momentos de alegría y éxito, sino también algunos de los desafíos que he tenido que afrontar. Hoy deseo abrirme aún más y compartir con lujo de detalles una experiencia que, aunque preferiría olvidar, forma parte integral de mi historia y me ha ayudado a crecer tanto como persona como profesional. Antes de sumergirnos en la historia, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si me han estado viendo durante un tiempo pero aún no se han suscrito, los invito cordialmente a hacerlo. Es realmente sencillo. Solo deben presionar el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían enormemente a seguir creando contenido para ustedes y a fortalecer esta increíble comunidad que hemos construido juntos. Así que ahora que lo saben, no esperen más y suscríbanse. Bien, ahora sí, vayamos al grano. El incidente que nunca olvidaré, ocurrió hace algunos años en el pico de mi carrera. Me encontraba en España promocionando una de mis series, y debo decir que el recibimiento fue abrumador. La gente era increíblemente cariñosa y me sentía profundamente agradecido por todo el apoyo que me brindaban. Sin embargo, como suele suceder en estas situaciones, la fama también conlleva una presión constante y una exposición mediática a la que no siempre es fácil adaptarse. Recuerdo claramente que estábamos en una rueda de prensa, un evento bastante formal con una gran cantidad de periodistas y representantes de medios importantes. Yo estaba respondiendo a las preguntas con la mejor actitud posible, esforzándome por ser amable y responder a todo con sinceridad. Hasta ese momento, todo transcurría con normalidad. No obstante, llegó un momento en el que una pregunta, digamos que no fue del todo afortunada. Un periodista me formuló una pregunta bastante personal, un tema que no guardaba relación alguna con mi trabajo y que, francamente, me pareció irrespetuosa e innecesaria. Sentí que estaba invadiendo mi privacidad y que la pregunta tenía una clara intención de provocarme. En ese instante confieso que perdí un poco la compostura. Me sentí atacado y reaccioné de una manera que, mirando hacia atrás, no considero la más apropiada. Respondí a la pregunta de manera impulsiva, quizás con un tono más elevado de lo debido y utilizando palabras que, si bien no eran ofensivas, sí eran bastante directas y tajantes. Inmediatamente me di cuenta de que había cometido un error. La tensión en la sala era palpable y las cámaras estaban capturando cada uno de mis gestos. Supe que lo que acababa de decir se viralizaría en cuestión de minutos. Y así fue. Al salir de la rueda de prensa, mi teléfono ya estaba inundado de mensajes y notificaciones. Las redes sociales estaban repletas de comentarios, algunos apoyándome y otros criticándome severamente. Los medios de comunicación se hicieron eco del incidente y comenzaron a publicar noticias y artículos con titulares sensacionalistas. De repente me vi envuelto en una tormenta mediática que no esperaba ni deseaba. Los días siguientes fueron extremadamente difíciles. Me sentía muy mal por haber reaccionado de esa manera, por haber perdido el control y por haber desatado toda esa polémica. Sabía que mi comportamiento no había sido el correcto y que había decepcionado a muchas personas, incluyendo a mis fans. Recuerdo haber pasado noches en vela, dándole vueltas a lo sucedido y preguntándome cómo podía enmendar mi error. Hablé con mi equipo, con mi familia y con algunos amigos cercanos, buscando consejo y apoyo. Todos coincidieron en lo mismo, que lo importante era reconocer mi error, pedir disculpas y aprender de la experiencia. Y eso fue precisamente lo que hice. Al día siguiente publiqué un comunicado en mis redes sociales pidiendo disculpas por mi comportamiento. Reconocí que había reaccionado de forma impulsiva y que no había estado a la altura de las circunstancias. Expresé mi arrepentimiento y prometí que intentaría aprender de mis errores y ser más consciente de mis actos en el futuro. La respuesta a mi comunicado fue variada.
Algunos me criticaron por no haber pedido disculpas antes, mientras que otros me elogiaron por haber tenido la valentía de reconocer mi error. Sin embargo, en general, sentí que la gente había comprendido mi mensaje y que estaba dispuesta a brindarme una segunda oportunidad. A partir de ese momento, me comprometí a ser más cuidadoso con mis palabras y mis acciones. Aprendí que, como figura pública, tengo una responsabilidad aún mayor de controlar mis impulsos y de mantener la calma, incluso en situaciones de presión. También entendí que es fundamental rodearme de personas que me apoyen y me aconsejen con honestidad, y que me ayuden a mantener los pies en la tierra. Este incidente me impartió una valiosa lección sobre la importancia de la humildad, la paciencia y la empatía. Me di cuenta de que todos cometemos errores y que lo esencial es aprender de ellos y tratar de ser mejores cada día. Asimismo, aprendí que la fama puede ser un arma de doble filo, y que es crucial mantener la perspectiva y no dejar que se te suba a la cabeza. Ahora, mirando hacia atrás, puedo afirmar que estoy agradecido por haber vivido esta experiencia, aunque en su momento fue muy dolorosa. Me ha hecho más fuerte, más maduro y más consciente de mi papel en el mundo. Y espero que al compartir esta historia con ustedes, pueda ayudarles a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad personal y la importancia de aprender de nuestros errores. Sé que este tema es un poco diferente a lo que suelo publicar en mi canal, pero sentía la necesidad de compartirlo con ustedes. Creo que es importante que me conozcan no solo por mi trabajo, sino también por mis experiencias y mis valores. Y espero que esta historia les haya resultado interesante y les haya invitado a la reflexión. Además de la presión mediática y el escrutinio público, uno de los aspectos más difíciles de enfrentar durante este periodo fue la sensación de haber defraudado a mis seguidores. Siempre he valorado la conexión que tengo con mi audiencia y me esfuerzo por ser un modelo a seguir positivo. La idea de haberlos decepcionado con mi comportamiento me pesaba enormemente. Recuerdo haber recibido mensajes de fans que expresaban su decepción y confusión. Algunos me decían que mi reacción no se correspondía con la imagen que tenían de mí, mientras que otros me manifestaban su apoyo y comprensión. Leer estos mensajes fue una experiencia agridulce. Por un lado, me dolía saber que había causado decepción, pero por otro, me reconfortaba sentir el cariño y la lealtad de tantos seguidores. Para intentar reparar el daño causado, decidí ser lo más transparente posible sobre lo que había ocurrido y las lecciones que había aprendido. Además de publicar el comunicado de disculpa, también participé en entrevistas y conversaciones en las que abordé el tema de manera abierta y honesta. En estas conversaciones expliqué mis motivaciones y mis sentimientos en el momento del incidente, pero también asumí la responsabilidad por mi comportamiento y reconocí que había cometido un error. Intenté transmitir la idea de que aunque soy una figura pública, también soy un ser humano imperfecto que está en constante aprendizaje. Afortunadamente, la mayoría de mis seguidores respondieron de manera positiva a mi sinceridad y transparencia. Muchos me agradecieron por haber reconocido mi error y por haber mostrado mi lado vulnerable. Algunos incluso me dijeron que mi honestidad les había hecho admirarme aún más. A pesar del apoyo de muchos, también hubo quienes se mostraron más críticos y escépticos. Algunos argumentaban que mis disculpas no eran sinceras y que solo las había ofrecido para proteger mi imagen pública. Otros afirmaban que mi comportamiento era inexcusable y que debía asumir las consecuencias de mis actos. Entendí que no podía complacer a todos y que siempre habría quienes me juzgarían duramente. Sin embargo, me enfoqué en aquellos que me brindaban su apoyo y en la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia. Con el tiempo, la tormenta mediática se calmó y el incidente quedó en el pasado. Sin embargo, las lecciones que aprendí durante ese periodo me han acompañado desde entonces. He aprendido a ser más consciente de mis palabras y acciones, a controlar mis impulsos y a mantener la calma bajo presión. También he aprendido a valorar la importancia de la humildad, la paciencia y la empatía. Esta experiencia también me ha enseñado a ser más selectivo con las oportunidades que elijo y a rodearme de personas que me apoyen y me aconsejen con honestidad. He aprendido que es fundamental mantener los pies en la tierra y no dejar que la fama se me suba a la cabeza. En resumen, el incidente que nunca olvidaré fue un momento difícil y doloroso en mi vida, pero también fue una valiosa oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Me ha hecho más fuerte, más maduro y más consciente de mi papel en el mundo. Y espero que al compartir esta historia con ustedes, pueda inspirarlos a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad personal y la importancia de aprender de nuestros errores. Hemos llegado al final del vídeo de hoy.
En resumen, hemos hablado de un incidente que me marcó profundamente, una experiencia que me enseñó valiosas lecciones sobre la fama, la responsabilidad y la importancia de mantener la calma. Espero que hayan disfrutado de esta charla y que les haya servido de inspiración. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué piensan sobre la fama y la responsabilidad de las figuras públicas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les ha gustado, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Juntos podemos construir una comunidad aún más grande y compartir experiencias e ideas que nos hagan crecer a todos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.